el programa donde se debaten las ideas sin ninguna censura intelectual. Vamos a tener hoy el plato fuerte. Tenemos a 2 invitados especiales que va a ser el disfrute de ustedes. Adelante, Daviana. Bueno, la mesa está servida y qué tremendos platos tenemos para ustedes hoy. Tenemos con nosotros al doctor Julio Curi, doctor en Derecho, con maestría en Derecho Procesal Civil, especialidad en Derecho de las Obligaciones y Contratos, especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, autor de Mis Estudios Críticos, obra que compila no pocos estudios sobre temas jurídicos publicados en distintos medios, profesor de Procedimiento Civil y Unidos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestre, fue asesor jurídico del presidente de la República Dominicana del año 2000, el año 2002, y debo de añadir que es una figura respetadísima en el medio jurídico, una persona sumamente conocida, respetada y admirada por todos. También tenemos con nosotros al doctor José Alberto Cruzeta Hijo, abogado en ejercicio, realizó estudios de negocios internacionales, déjenme ver si lo pronuncio bien, señores, porque Tompkins Cortland College. Así es la cosa. Pues estoy en eso. Obteniendo un grado asociado y de la licenciatura en Derecho de la Pucamaima. En esta misma universidad cursó una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Ha cursado además numerosos diplomados y cursos nacionales e internacionales en Francia, Colombia y Panamá. Bienvenidos a este panel que con ansias espera poder escuchar todos los que tienen para decirnos. Profesor, yo voy a... Parecería ser contradictorio, ¿verdad? Hoy tenemos la doctrina constitucional. La doctrina se asemeja como los pensamientos de los autores y la jurisprudencia, pues no es una sola sentencia, sino un carácter reiterado en el tiempo para ser fuente de derecho. Pero hoy unimos los dos conceptos, muy novedosos. Presten atención. Profesor, ¿qué entendemos como doctrina jurisprudencial y cómo se ha ido asimilando ese concepto en el derecho dominicano? Bueno, doctrina jurisprudencial es un concepto, un sintagma que no tiene definición en la ley de casación. Fue importado de España, introducido de golpe y porrazo en la ley 223, y esta es la fecha en la que todavía debatimos cuál es su exacto sentido y su alcance. Y a propósito de esa vaguedad del concepto, no hace mucho tiempo produjimos un trabajo que se publicó en un importante matutino, en el que censurábamos la facultad que el legislador ha pretendido endosarle a la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación. Porque de lo que se trata es de digamos, jurisprudencia coercitiva, de forma tal que opere como camisa de fuerza para los tribunales del orden judicial inferior. Porque el filtro de ingreso ahora a la Suprema Corte de Justicia, insisto, en funciones de Corte de Casación, es que la decisión no haya, es decir, toda decisión que falle conforme al criterio a la doctrina jurisprudencial es inadmisible. O sea, entonces hay un criterio de censurar y lo volvió también una especie de medio casacional. Si contradecía un tema. Cuando usted hizo la publicación del texto, el profesor me lo envió, hicimos una discusión interesante sobre ese tema, y vuelvo y la traigo aquí, la discusión que tuvimos. Yo decía, profesor, pero muchas veces la Suprema tiene la función de unificar la interpretación del derecho. Tanto así que en Estados Unidos está la Sentence Commission, donde un delito de un negro que entra en un jardín son 10 años, en otro 30 y en otro legítima defensa. Y hubo que unificar todo eso. Entonces yo le decía, profesor, pero ¿hasta qué punto, de qué manera hacemos que los tribunales inferiores se unifique en esa interpretación de que se integre una forma de, no de coerción, porque se ve una coerción, de que se respete inferiormente lo que arriba se está interpretando? Tendríamos que abandonar el sistema del civil law que hemos asumido, que nuestra Corte de Casación, es decir, los criterios casacionales operan como control ex nunc. A ver, la propia Constitución establece en su artículo 151 la independencia de los jueces del orden judicial. Exacto.
Entonces, si un texto sustantivo le reconoce a este y a aquel otro juzgador independencia no solamente respecto de sus pares horizontales, sino también de la Corte de Vértice, no es posible que el legislador ordinario, aún actuando como legislador orgánico, pueda contradecir válidamente una facultad que la Constitución les reconoce a ellos, a los juzgadores. Pero más todavía, en la parte infine de ese artículo 151 se les reconoce a los jueces el derecho, o digamos, contrae el sometimiento de los jueces en el desempeño de sus funciones al respeto de la Constitución y las leyes. Excluye de ese elenco la doctrina jurisprudencial. Ahora, tú me dirás, pero los jueces del orden judicial están obligados a obedecer a pie juntillas los precedentes del Tribunal Constitucional. Te digo, claro que sí, pero no fue el legislador que le otorgó carácter vinculante o valor normativo a los precedentes del Tribunal Constitucional. Eso lo repite innecesariamente la 137.11. Es la Constitución, la misma norma suprema, que en su artículo 84 le otorga esa potestad, porque para poder entender esto hay que estudiar el artículo 4 de la Constitución, que es el que prevé el principio de separación de los poderes. Y esa misma norma dispone que sus atribuciones, sus competencias son indelegables. Desde el momento en que usted entiende que los criterios de la Suprema Corte de Justicia o de la Corte de Casación tienen valor de subreglas o valor normativo, tendríamos que convenir entonces que el legislador ha perdido su facultad de legislar, porque se la ha entregado a la Suprema Corte de Justicia, que va a operar como corte de precedente. Y eso no es posible, al menos que no se modifique la Constitución. No, pero brevemente, quisiera agregar algo ahí interesante, ese análisis, porque digamos que está bien, que para mantener la unidad, digamos que la Suprema Corte de Justicia, cuando evalúa el fondo y observa un precedente, como es seguridad jurídica, pretende preservar el precedente, ¿verdad? Que se mantenga el precedente. Pero lo que veo delicado es que la sanción sea una inadmisibilidad, porque entonces no le permitiría ver el fondo de la cuestión planteada a la Suprema Corte de Justicia, y ya de entrada le impediría analizar en profundidad si encaja perfectamente aplicar el precedente aquí o no, porque lo ha declarado inadmisible. Eso fue lo que entendí. Y aún así, hasta para el propio Tribunal Constitucional, no es lógico, porque si algo hace el Tribunal Constitucional, que puede cambiar su propio precedente. Y para cambiar el propio precedente debe admitir la realidad que sobrevenga, o sea, debe admitirla, analizarla y luego decir, no, mira, yo la rechazo porque ya tengo un precedente planteado. Pero no inadmitirla, es decir, no renunciar al análisis del fondo del aspecto que es lo que te permite hacerlo. Incluso los precedentes del Tribunal Constitucional pueden cambiar. O sea, el contexto social puede impactar a que cambie. Yo recuerdo un ejemplo que una vez estudiando en España me decían, mira, una azafata, un problema de una azafata que tenía tantos días libres porque estaba posparto, la licencia posparto. Bueno, a la mujer le daban ese tema, pero creo que hubo un hombre en una ocasión que lo pidió, bueno, porque era padre soltero. En el contexto social, cuando se creó la primera, no existía. En el contexto actual, en Europa, existió. Entonces el tribunal, aunque el precedente es solamente para la mujer, entendió y amplió el precedente. Ya lo había rechazado para los hombres. Dice, no, yo cambio mi precedente y digo que ahora los hombres pueden incluirse. El contexto cambió. Existen hombres, hay mujeres solteras con hijos, hombres solteros con hijos. Lo que quiero decirte es que la inadmisión no debe ser la fórmula, porque entonces se impide el conocimiento del tema y comparar si realmente hay una violación del precedente. Tú sabes que quisiera precisar, antes de que Cruzeta tome la palabra, que otro término que también penetró entre nosotros sin que pudiésemos precisar en su momento su alcance genuino es el de precedente. De acuerdo con la doctrina, en rigor, en puridad, precedente es todo criterio que vincula. Y cuando nosotros utilizamos ese concepto para asociarlo a los criterios jurisprudenciales de la Corte de Casación, estamos implícitamente atribuyéndole ese valor, ese efecto que no lo tiene. Que no lo tiene. Justamente, es interpretativo. Justamente, la Corte de Casación sienta criterios, no precedentes. Eso. El Tribunal Constitucional sienta precedentes, porque los jueces y todas las autoridades particulares en sentido general quedan a partir de ahí
obligados a interpretar la norma como ellos lo han hecho. Que de hecho, profesor, realmente ese término que usted válidamente lo aclara, que son criterios no precedentes. Sin embargo, el término precedente es lo común que se utiliza y se entiende. Y generalmente, no sé si lo que voy a decir suene correcto, pero a veces se ven los precedentes como una especie de represión que pudiera haber viciada el criterio y el principio de independencia de los jueces, porque a veces se ven sujetos a que, bueno, si la Suprema Corte de Justicia falló esto relativo a esto, entonces yo tengo que seguir esa misma línea. Conozco de magistrados que son muy empoderados de sus decisiones y de sus criterios y de sus posturas y las defienden al margen de lo que pueda decir la Suprema Corte de Justicia, pero sí es una realidad que un precedente, entre comillas, o un criterio de la Corte de Casación es imperante respecto de las decisiones que van a tomar los de abajo, y los mismos abogados lo tomamos como punta de lanza para mostrarlo, persuadir a los jueces a que fallen de tal o cual forma, y esa es la realidad. Hiciera, Cruzeta, una opinión. Mira, en Argentina me llega a la mente, este año se estaba reformando el proceso de casacional en sentido integral. Y asiste nada más y nada menos a dar su opinión Zaffaroni. Y Zaffaroni, en esa conferencia, que pude verla en vivo, decía que el sistema casacional en todo el mundo está en crisis, porque él firmaba más decisiones de las cosas que no sabía que de las que realmente sabía, porque al final la Suprema es un cubo, ¿verdad? Como un embudo inverso, donde van todas las materias. Y él decía, un juez especializado en materia de trabajo tiene mayor conocimiento que yo en un área, estoy yo firmando sentencias de las que no sé, más de las que verdaderamente sé. Entonces, ese per saltum, y hay decisiones que son per saltum, es decir, que no pasan de un grado y van de una vez a casación. Él decía, debía de ser reformado todo el sistema y hacerlo más rígido y más controlable y más sistematizado. ¿Qué hacemos entonces con los precedentes? ¿Cómo está República Dominicana con los precedentes jurisprudenciales, que parecemos como el camión que vamos aquí, interpretamos, nos devolvemos, en un mes tenemos una interpretación, en otra? ¿Cómo está eso? Bueno, yo pienso que lo que primero tenemos que establecer es la diferencia entre precedente, doctrina y jurisprudencia. Excelente. Partiendo de esto, el propio Tribunal Constitucional no lo ha hecho, ni siquiera fija cuál es la sentencia que fija el criterio, que es la primera que crea la regla, que es el precedente, que es la regla para resolutar el caso, que es la regla que fija. Ya luego se ven decenas de sentencias reiterando lo que fijó la primera. Sentencia de principio. Sentencia de principio, exacto. En esa misma parte, en España, por ejemplo, el mismo Tribunal Supremo ha establecido que sus sentencias son exhortativas en decenas de decisiones. O sea, siempre, aquí se ha querido mezclar, porque desde el artículo 184, cuando establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes públicos, pero en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, la Suprema sigue teniendo la última palabra en la mera legalidad. O sea, ahí es que vienen las confusiones. En el tema, por ejemplo, pero no le hacen caso a la sentencia del Tribunal Constitucional. Antes de la ley 223, dos sentencias fijaron el criterio del Tribunal Constitucional de que las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia deben respetar sus autoprecedentes, y para separarse de ellas deben establecer los métodos constitucionales para separarse de dicho precedente, como son el overruling y el distinguishes. Ya eso le pone, como decía el doctor aquí, una camisa de fuerza a los propios jueces, sí, ya que también las causales de admisibilidad de la ley 223 en materia de casación son prácticamente 3. Que existan contradicciones entre sentencias de cortes de apelación, lo cual también crea un gran problema, ya que las decisiones de las cortes no las suben a la página web, por ejemplo, del Poder Judicial. Entonces, para los abogados es un poco cuesta arriba, como tú sales para La Vega, para la Corte de Santiago, para San Francisco de Macorís, a buscar una contradicción. Y, por ejemplo, también que
¿cuál es el otro? Bueno, que sea un caso que sea un caso novedoso, un caso nuevo, un caso novedoso, que eso es prácticamente un filtro de admisibilidad, por ejemplo, como lo tiene el Tribunal Constitucional en el artículo 100 de la Ley 137-11, que establece el tema de la relevancia constitucional. Prácticamente algo así, que el caso sea novedoso y que no se haya fijado, es un caso nuevo. Y el otro es que esté violando un precedente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, una decisión, un precedente, podemos decirlo. Bueno, un criterio exacto de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, como decía el doctor Julio, cubrir también, eso es ponerle una camisa de fuerza y obligar a los jueces tanto de primer grado como de segundo grado a tener que respetar el criterio de la Suprema Corte de Justicia, en el entendido que tampoco los jueces quieren que le casen sus sentencias y que le anulen sus sentencias. Entonces sí es un método hasta cierto punto de represión, donde tú no tienes la oportunidad de no estar de acuerdo con ese criterio que está poniendo. Y eso, aunque... Señora, ya hay precedente malísimo. Que abona a los principios de seguridad jurídica y de igualdad, que es lo que se procura con esos sistemas en los que la Corte de Vértice ejerce fuerza vinculante sobre los tribunales del orden judicial inferior, pero eso fosiliza el derecho. Exacto. Porque no hay acceso a la Corte de Casación para que se opere un cambio de criterio. Precisamente, porque te inhabilita, o sea, claro, no te permite llegar, no permite medio llegar. De admisión. Si llegara y luego tú lo analizaras, bueno, está bien, pero la sanción es previa, es que no llegue allá. Pero fíjate algo más peligroso aún. Ustedes saben que para que la ley sea obligatoria, es necesario que transcurran los plazos que establece el Código Civil, el artículo 1, que es cuando se reputa conocida, aquí es al día siguiente en el Distrito Nacional y en el resto del país a los 2 días. Se publican las leyes. Pero ¿cómo pudiera un ciudadano de a pie, e incluso nosotros que somos abogados en ejercicio, estar al día con los criterios de cortes de La Vega, de Puerto Plata? Eso sería imposible. Entonces esos son los criterios que van a prevalecer como subreglas o normas entre nosotros. No sabríamos a qué atenernos. Ahora, hay un tema, profesor, y yo de hecho invité a leer varios artículos sobre eso, sobre todo de un juez constitucional español, que decía, mira, lo que queda de la sentencia, ese reducto de la motivación que quedó como un voto de mayoría. Lo interesante es ver la deliberación, porque ahí es que están las ideas y ahí es que crece el derecho. Si usted ve, y él tomaba, por ejemplo, el caso de Brasil y de México, donde las deliberaciones de las altas cortes es en vivo. Y así tú haces la discusión del pensamiento crítico que puede tener el aporte de cada juez. De hecho, los primeros casos de una ley nueva, cuando tú no tienes jurisprudencia, tú vas a lo que llaman los franceses el cahier d'exercice. Esos trabajos y notas que tomamos para hacer la ley, bueno, pero ¿qué fue lo que dijimos aquí que se debía de trabajar? ¿Qué tenemos nosotros? Yo veo esas sentencias bien motivadas, bien eso. Y si al caso alguien se motiva a escribir, que es muy poco, lo hacen a través de un voto salvado, es decir, estoy de acuerdo, pero mi razonamiento es diferente, un voto razonado, estoy de acuerdo con la mayoría, pero tengo una información adicional o un voto disidente, aquel que dije no voy a tener ese tema. Las mejores sentencias para mí son esas, las de los votos disidentes, de verdad. Sí, yo quiero hacer una pregunta ya tratando de analizar o hacer un símil entre lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Precisamente a propósito de esa variación de criterios que puede surgir en cualquier etapa del proceso antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia y en la misma Suprema Corte de Justicia, pero también los precedentes pueden variar. Entonces, todavía tenemos aquí una camisa de fuerza, por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional, de que el tribunal o se resiste o el ordenamiento se resiste a volver a analizar, que el tribunal vuelva a analizar una sentencia, el fondo de su propia sentencia. Y en otros países existen recursos sobre el particular, es decir, que el Tribunal Constitucional pueda analizar el fondo de su propia sentencia, no necesariamente porque tenemos 2 vías de cambiar el precedente, que a través de otro caso el Tribunal Constitucional pueda variar su criterio y con ello el precedente. Pero hay recursos en otros países donde el tribunal se habilita la posibilidad de analizar nueva vez su propia sentencia
recurrir la sentencia que ha sido rendida por el Tribunal Constitucional. En Chile, creo, si no me equivoco, Colombia, pueden hacerlo, pero si hay un error de forma, si hay una situación de forma en su propia sentencia, no así en el fondo. ¿Conoce más o menos del proceso o entiendes que de alguna manera con el tiempo el tribunal pudiera habilitar ese recurso para volver sobre su propia decisión? Mira, creo que, a ver, la especial trascendencia o relevancia constitucional se ha interpretado de manera amplia, laxa, sí, para permitir el ingreso precisamente al Tribunal Constitucional, que para mí también fue un absurdo, fue importado de la propia ley española, donde allá, al igual que esta doctrina jurisprudencial, se ha utilizado como herramienta para descargar de trabajo allá al Tribunal Supremo y al Constitucional. Entre nosotros no era posible que asumiésemos en el 2012 la especial trascendencia como filtro de apertura al recurso de revisión constitucional, porque no había precedentes. Entonces, Eduardo Jorge Prats, que formó parte de la comisión de los que discutieron la pertinencia de incorporar eso, se opuso rabiosamente, pero el criterio de la mayoría lo consignó en la ley. Y ahora, después de 14 años de operación, se ha discutido internamente en el Tribunal Constitucional cerrar, interpretar de manera estricta ese principio, la especial trascendencia o relevancia constitucional, lo que va a hacer muy difícil también el acceso a ese colegiado. Ahora, ellos tienen técnicas, que ya las mencionaba Cruzeta, para separarse de sus criterios, y una de ellas es la técnica del distinguishing. Sin variar el precedente anterior, toman en cuenta las diferencias, las particularidades del caso en concreto y fijan un criterio en torno a ese. No es, a ver si te entendí bien, no hay me un refiero, impedimento. Vamos a aterrizar un poquito, permíteme aterrizar un poquito. Hay que saber más. motivar el recurso para que pueda ser admitido. De lo que hablo es de la habilitación de un recurso para revisar directamente una sentencia del Constitucional. Es decir, tú acabas una sentencia, un recurso de oposición. Un recurso de oposición, es más o menos un recurso de oposición. Es que el Tribunal Constitucional rinda una sentencia, tú no estás de acuerdo con la decisión, y en vez de irte a revisar la forma de una u otra manera de la decisión, irte al fondo a través de una especie de recurso de oposición que sí existe en otros como una reconsideración. O de revisión civil o revisión. Pero es oposición. Pero ya no pudiera ser en el caso en concreto. Ya una vez decidido... yo sé que no es posible. A lo que yo me refiero es material. Si con el tiempo... Por error material, claro que sí. Por error material, sí. Ellos lo han hecho. Por error material, sí, pero no revisar el fondo de su decisión. Si pudieran a través de otra cambiar, revisar su criterio y con ello el precedente. Claro. Pero tú no poder... Sí, pero en otros países sí existe. Entonces, yo lo que digo es como... A partir de esas tendencias de variaciones de criterio, ¿no ven ustedes a un futuro no muy lejano de que el tribunal pueda habilitar esa posibilidad de volver a revisar su propia decisión a través de un recurso directo como el de oposición? Bueno, lo que pasa es que es reiterado que el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre, porque aquí tenemos un gran problema. Aquí se habla, por ejemplo, de la mora judicial, y no hay mora judicial. Lo que pasa es que hay demasiadas vías recursivas. Tú empiezas un procedimiento en primera instancia, tienes primera instancia, corte, casación. Si se casa, un envío. Si es por otro punto, otro envío. Y luego constitucional, o sea, tiene 7, 8 instancias. O sea, hay que tener un órgano de cierre, porque los procesos, si no, duran... Eternos. Son eternos. Sí, digo, pero no es que no será un órgano, no seguirá siendo un órgano de cierre. Se pueden establecer las condiciones. Así como se establecen las condiciones en una revisión penal. Hay condiciones específicas para tú acudir a una sentencia que ya es definitiva de la Suprema Corte de Justicia y a través de la revisión penal tú volver a ella. Y te habla del cambio jurisprudencial, del cambio en la ley. Es decir, hay condiciones, tú vas a generar un filtro. Entonces, eso pudiera darse, como se da en otros países, en el Tribunal Constitucional. Lo que estaba viendo... Pero, Gustavo, 4 años duran para fallar. Y sí, pero tú, eso no importa. En un recurso de oposición, 4 años más. Más los 7 que tú tienes, 20 años. Pero espérate. Tú te estás enfocado en la persona. ¿Por qué dura mucho para fallar? Yo creo que a nivel estratégico, si tú vas montado en un sistema, tú tienes que concentrarte en el sistema y darle continuidad al sistema, porque la parte humana esté fallando, eso es otra cosa. No sé si me doy a entender. Es decir, bueno, porque duró 4 años, no es posible que se habilite. Está habilitada la revisión penal y se puede la revisión penal. Y a veces, ¿cuánto tiempo dura un caso para llegarte a la Suprema Corte de Justicia y fallar?
Entonces, por eso tú no vas a preservar los derechos del litigio. Otra crítica que nosotros les hemos formulado a la doctrina jurisprudencial es que... Perdón, Julio, tal vez me estoy yendo muy lejos y tú no estás haciendo causa común. No estoy haciendo causa común contigo, lo digo abiertamente. Tú eres demasiado conservador y quieres más recursos y más recursos. Cobra por instancia el hombre. Es posible. Yo creo. Cuando la doctrina jurisprudencial se aprueba en España, se parte de un hecho muy ajeno al nuestro, y es que los jueces de los tribunales ordinarios están técnicamente capacitados y hay una confianza depositada de la sociedad en la justicia que administran esos tribunales ordinarios. Si nosotros utilizamos ese mismo filtro, estaríamos apostando, ¿verdad?, a que eso entre nosotros es así. Y yo creo que nada es más alejado de la verdad. Aquí lo que menudea entre nuestros jueces, no digo en materia penal porque predomina el principio de legalidad estricta, pero en materia civil y administrativa, contenciosa administrativa, señores, aquí hay unos jueces positivistas que te interpretan de manera penosamente literal, tácita, antiguayas, decimonónicas, y tú dices, pero por favor, sí, pero no saben combinar en la interpretación los principios y valores, y lo que hacen es una aplicación mecanicista de lo que el legislador ha aprobado y reducen sus funciones a lo que Montesquieu llamaba boca inanimada de ley. Lo que quiero decir es que no podemos sacar de ahí del todo los jueces penales. Es decir, también en esa área tenemos problemas. Yo entiendo su punto y estoy completamente de acuerdo. Existe una confianza en los jueces de primer grado, en los jueces, digamos, inferiores. Por eso, obviamente, se reduce el acceso hacia arriba, porque está legitimada la sentencia de los jueces de primer grado y quizá haya unidad de criterio, forma de pensamiento, pero aquí que sea definitivo o pensar cuán definitivo es la sentencia que te pueda dar un tribunal unipersonal es un riesgo. Es un riesgo no solamente en materia civil, como usted dice, o sea, yo le extiendo también en la materia penal, claro, no siempre hay jueces que son autoridades, ¿verdad? En términos, digamos, intelectuales, pero hay también fallas en el proceso penal. Uno de los criterios que varió el padre de este joven que está aquí a mi izquierda, el magistrado José Alberto Cruzeta, esta conformación, sí, fue la actual, la que volvió atrás, es el de la exigencia de la prueba tasada para las obligaciones que supongan más de 30 pesos. Imagínense, una norma que se habrá aprobado en aquellos días napoleónicos. En los años 1600. Yo no sé qué valor podían tener, base al índice del precio del consumidor, 30 pesos en el año 1800, qué sé yo. Señores, 30 pesos hoy también es la barrera que le impide a una persona poder en justicia civil aportar como prueba el testimonio de alguien para, digamos, si Manzano y yo convenimos en hacer esto o aquel otro trabajo por 100,000 pesos, para yo poder demostrar esa obligación a cargo de Manzano o mía, ¿no? Yo tengo que hacerlo mediante la prueba escrita. No puedo aportar el testimonio de ninguno de ustedes. Eso es absurdo. Sí. Porque el derecho básicamente obligacional es consensual, no es formal, o sea, no andamos haciendo contratos escritos para eso. Y ese criterio lo había derribado la anterior conformación de la sede casacional civil y volvimos atrás ahora. 30 pesos. Eso no es posible que lo sigamos interpretando de manera textual en el 2024. Lo que pasa es, profesor, yo siempre he dicho, un jurista belga, François Ors, haciendo un estudio al Tribunal Constitucional, decía, y hizo un estudio, un escrito muy interesante, decía, los jueces son de 3 maneras, son Júpiter, Hércules y Hermes. Júpiter es aquel juez que interpreta literalmente la ley. El Hércules se va más allá y se va y se aparta de la ley y se pone, pero el Hermes, tal mensajero de los dioses, es el juez más equilibrado, interpreta la norma, pero lo hace en favor teleológico para que sea con la norma de eso. Entonces él decía, ese problema lo tenemos en todos los países de Europa y creo que en el mundo necesitamos más jueces Hermes que puedan hacer ese análisis, tener ese olfato de la sociedad, pero también la solución del conflicto. Aquí hay jueces, probablemente nos ha pasado a todos en ejercicio,
que se olvidan del conflicto que tienen que solucionar y aplican la ley taxativamente. El conflicto no interesa. Y al final, siempre he dicho, profesor, y ahí quiero saber su opinión, es el único órgano que utiliza el ciudadano. El ciudadano no va a ver al presidente. El presidente no me va a recibir a mí para nada. Pero tampoco el Senado. No hay nadie, no hay esa formación. Entonces, lo único que utiliza el ciudadano para solucionar un conflicto es ese reducto del Poder Judicial. Y si al final no le das una solución, el Estado se vuelve al regreso de Oves, ese Estado leviatán que no me importa, yo estoy por encima de ti. Y usted, profesor, trabajó, creo, si mal no recuerdo, en una de las sentencias más interesantes que hizo el Tribunal Constitucional, que fue el tema del conflicto de competencia, donde se agarró la Constitución, se trayó, se volvió un disparate, y yo no sé si usted quiere, yo le hago la pregunta, porque este programa no tiene censura. Ese tema de ese conflicto, donde agarraron un órgano extrapoder y lo destruyeron, y usted llevó el caso a la Suprema, al Tribunal Constitucional, le dijo, mire, ¿cómo llegan los conflictos de competencia a la jurisdicción del Tribunal Constitucional para interpretar esos conflictos? Y en ese caso en específico, ¿qué podemos tomar como enseñanza para los que nos escuchan, los estudiantes? Esa es la decisión que más votos salvados y disidentes tiene del Tribunal Constitucional. Profesor, usted ve... Porque es política. Pero usted ve que yo le digo que yo soy su favoritas. discípulo. Cuando se lo escribo, le digo que yo soy de los abogados que más lo lea a usted. Sí. Ahí usted lo demuestra. Pregunte si lo leyeron eso, los que están aquí. Ajá. Ese es A ti no, Entonces, Daviana, tú la también. acción en conflicto Gracias. de competencia que se presentó con Gracias a Dios que yo estoy. con ocasión de ese empeño obsesivo que tenía la PEPCA a principios de esta administración de instruir a la Cámara de Cuentas para que hiciera investigaciones especiales y auditorías a las entidades del Estado que se les ocurría. Y la Cámara de Cuentas tiene una ley en virtud de la cual ellos organizan sus auditorías e investigaciones especiales. Entonces esa injerencia permanente del Ministerio Público dio lugar a esa acción en conflicto de competencia. Entonces el Tribunal Constitucional, para acoger el desistimiento que presentó la Cámara de Cuentas en su conformación actual, desastrosa, desacreditada hasta los tuétanos, que lo hizo para salvar al Ministerio Público, tuvo votos salvados, votos disidentes a granel, porque el carácter de una acción en conflicto de competencia no es subjetivo, sino objetivo. Queremos saber si ciertamente el Ministerio Público tiene autoridad para decirle a la Cámara de Cuentas si debe hacer las auditorías que ellos le instruyan, porque entonces no estaríamos ante un órgano extrapoder, sino ante un súbdito de un órgano que en principio el Tribunal Constitucional consideraba que no era extrapoder, sino sometido a la verticalidad del poder ejecutivo, y ahora de un tiempo a esta parte ha cambiado de parecer y entiende que es extrapoder. Que para mí no lo es, porque para que sea extrapoder es necesario que el titular no pueda ser removido discrecionalmente por el presidente. Exacto. Por eso el Banco Central es extrapoder, porque 2 años de desempeño tiene asegurado al gobernador. Sí, ese es el caso. Y ese criterio logró en los votos salvados fijar alguna posición de decir no. Los disidentes y los salvados no estaban de acuerdo en el desistimiento, porque ni siquiera estuvo motivado. Fue, como ya dije, un salvoconducto, porque lo cierto es que la PEPCA no solamente cuando allanó de forma estrepitosa mediante una orden de allanamiento dada por una magistrada que todavía está allá, la magistrada Garavito de la Sala Penal, carente de la menor motivación. Eso fue papel carbón de lo que el Ministerio Público había solicitado. Allanar un órgano extrapoder porque tú estás investigando a sus miembros, pero allanarle sus casas, sus oficinas, pero no el órgano. A propósito de esta discusión, ¿verdad?, sobre la jurisprudencia, hace como 1 año y medio, 2, la Escuela Nacional de la Judicatura inauguró lo que fueron las cátedras jurisprudenciales. Ya a partir de la edad que tiene Betance, que es más o menos la mía, ¿verdad? Somos contemporáneos.
Betance. No. Perdón, Cruceta. Junior. Somos más o menos de la misma Cruceta edad. Junior. Pero No, ¿qué? Pero Cruceta, hijo. Cruceta Junior. Pero tu Tú hijo- pasaste el tiempo alando sal. Se cogieron Tú hidrógeno. has pasado una vida ¿Qué muy pasó, Gustavo? No me hagas Lo eso. que quiero decir es, de manera conciliada, ¿entienden ustedes que a través de las nuevas tendencias de la enseñanza del derecho, las universidades están tomando en cuenta la base jurisprudencial como fuente de enseñanza para los estudiantes, ustedes que tienen ya experiencia? Bueno, sí, o sea, se ha avanzado bastante. Creo que cada día crece el interés para estar al día con la jurisprudencia. Y otro tema que se mencionaba ahorita era el tema que tenemos un gran problema para la ejecución también de las sentencias del Tribunal Claro. Constitucional, Sí, y usted terrible. quiere más recursos. Bueno, Déjalo que termine. Sí, no, pero que tú cobras por instancia. pero permíteme. Déjalo que termine. Déjalo, que es que tú No te cobras vamos por a soltar instancia, con ya eso. sabemos. No, pero Estás señor, descubierto bueno, pero en que este son escenario. tendencias de respetar precisamente los derechos y valorar el cambio de criterio en todos los escenarios. Porque, por ejemplo, Reitero, la revisión penal No, pero el existe. cambio de criterio existe, inclusive el cambio de precedente, pero tiene que ser bajo otro contexto, no sobre el mismo caso. Sí, pero se pueden crear filtros, no es exactamente Vamos que yo a- quiero más. porque, por ejemplo, aquí se va mucho por el tema de la validez de la norma, más no de la eficacia. sí. Sí. O sea, cuando el Tribunal Constitucional extirpa del ordenamiento jurídico una norma, debe estar más concentrado en el tema de la eficacia de la norma, más que de la validez como Como tal. que ¿con qué se come eso ahora? Exacto. ¿Qué hago con este asunto? Exacto, pero debe ser así. Y tenemos un gran problema con el tema de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional y de la sentencia de todo el tren. Sí. Porque, sobre todo para ejecutarle al Estado siempre. Es un Eso tema. es otro tema, Eso- eso es otra cátedra. En esos temas también, por ejemplo, de los conflictos de competencia. Pero se ha avanzado bastante. ¿Qué se propone desde, digamos, el aporte doctrinal que pueda reforzar ciertamente que no sea simplemente la remoción del funcionario, sino, mire, yo le ordeno a usted que sí, que es verdad que ese amparo y que se debe de reintegrar esa persona? Bueno, el proyecto de ley nuevo de la jurisdicción administrativa establece sanciones graves para los funcionarios que desacaten una decisión del Tribunal Superior Administrativo, por ejemplo. Incluso prisión de 2 años, eso no solamente la destitución, como usted mencionaba. O sea, hay sanciones graves. Ojalá se apruebe Ojalá. para tener un mayor... que se cumplan las sentencias. Sí, porque ahora lo único que se pestila son sanciones de tercero, segundo grado, en caso de que un funcionario Bueno, está desacate una sentencia o no la cumpla. La demanda en irresponsabilidad patrimonial. Sí, claro, eso otro ya proceso. a nivel jurisdiccional, Sí, pero pero- administrativamente son sanciones así, de primero, segundo, tercer grado, depende de lo que se compruebe. Qué trampa hemos hecho de Estado, ¿verdad? Para que, bueno, Antes de despedir, invitar, y le va a llegar sus invitaciones de manera directa, ojalá y puedan estar ese día, porque el tema de hoy cayó como anillo al dedo para una actividad que vamos a tener en la Universidad Católica Santo Domingo el día 12 de junio a las 6 de la tarde, una iniciativa nuestra que se llama Careos Jurisprudenciales, mis votos disidentes, en donde el magistrado Napoleón Esteves, Samuel Arias y Justiniano Montero estarán discutiendo entre sí sus votos disidentes de 10 sentencias trascendentales. Pero excelente. una joya. Sí, lo tenemos a ellos en ese, vamos a estar moderando esa actividad y como es de alta trascendencia, pues las invitaciones les va a estar llegando de forma directa. Hemos logrado conciliar, ellos se mostraron muy animados con la iniciativa porque eso no ha ocurrido en ningún Yo momento. Pero que eso Ninguna está universidad. súper, eso está Quisiera súper. esa discusión entre ellos. Yo hubiera puesto a otra persona también ahí. No, y hasta Samuel me habló La de fecha. poner 3 sillas, 2 de un lado, una de otra, y cambiarse de posición cuando sean 2 contra 1. Bueno, crear un escenario Un bastante montaje. interesante, una especie de manjares. Entonces, tendremos invitados especiales, lo vamos a ¿Cuándo es? incluir para 12 que de junio. Día 12 de junio, 6 de la tarde, auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo. Dígame, Mercedes. dígame. mire, Señores, mañana a votar mañana, señores, Mañana el temprano. compromiso cívico, ciudadano, un deber patriótico. Así es. Recoja la ideología que usted entienda, pero vaya
y haga ese ejerza su ejercicio. derecho. Y recomendar voto. ya después de este escenario, revisar el reglamento contencioso electoral que le da competencia al Tribunal Superior Electoral para conocer el fondo y la apelación de los tipos penales electorales que no entendemos, pero bien, nos vemos el sábado que viene. Al pueblo a votar, señores, mañana.